Era una noche tormentosa, de esas que te provocan escalofríos, cuando el vuelo 666 se preparaba para desafiar los cielos. El avión, una bestia de metal resplandeciente, se alzó majestuosamente desde la pista de despegue, enfrentándose a la furia de la tormenta que azotaba con vientos aulladores y lluvia torrencial. Los motores rugían en un intento valiente de superar la fuerza de la naturaleza, mientras el cielo se desgarraba con relámpagos, iluminando el oscuro escenario que se desplegaba sobre la pista de aterrizaje. En el interior del avión, los pasajeros se aferraban a sus asientos con manos temblorosas, mirando por las ventanas con ojos que reflejaban una mezcla de asombro y miedo. Las luces interiores parpadeaban ocasionalmente, creando sombras que bailaban en las caras tensas de aquellos que se encontraban a bordo del vuelo 666. No era un número tranquilizador, y la tormenta añadía una capa de tensión palpable al ambiente. El capitán, un veterano de innumerables vuelos, mantenía la calma en la cabina de mando. Miraba fijamente a través del parabrisas, sus ojos experimentados evaluando cada movimiento de la aeronave mientras luchaba contra la furia desatada por la naturaleza. Las manos firmes sobre los controles, estaba decidido a llevar a su tripulación y pasajeros a través de la tormenta, hacia cielos más tranquilos. La cabina de pasajeros era un hervidero de emociones reprimidas. Miradas nerviosas se cruzaban, mientras los susurros de preocupación flotaban en el aire cargado. Los más valientes intentaban tranquilizar a los demás, pero incluso sus voces sonaban ahogadas por el rugido del viento y los estruendos de los truenos. A medida que la tormenta sacudía la aeronave, algunos pasajeros se aferraban a sus amuletos de la suerte, mientras otros rezaban en silencio, buscando consuelo en la fe ante la incertidumbre que se cernía sobre ellos. El avión, un ave de acero desafiando los elementos, ascendía más allá de las nubes bajas, enfrentándose a un mar de oscuridad interrumpido por destellos eléctricos. Las luces interiores se apagaron momentáneamente, sumiendo la cabina en una negrura completa. En ese breve momento de oscuridad, una sensación de anticipación flotaba en el aire, como si el propio avión estuviera conteniendo la respiración antes de sumergirse de nuevo en la tormenta. Y así, el vuelo 666 se adentró en la negrura impenetrable de la tormenta. El viento aullaba alrededor de la aeronave como un lamento fantasmagórico, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Relámpagos destellaban, iluminando el cielo de manera intermitente y revelando la magnitud del caos atmosférico que lo rodeaba. Los pasajeros, a pesar de sus temores, no podían apartar la mirada del espectáculo surrealista que se desarrollaba fuera de las ventanas. Era un recordatorio vívido de la pequeñez humana frente a las fuerzas de la naturaleza. En medio de la tormenta, algo inusual comenzó a tomar forma al final del pasillo. Una luz parpadeante, tenue pero perceptible, cortaba la oscuridad como una vela titilante. Los pasajeros, inicialmente distraídos por la magnitud de la tormenta, empezaron a notar la anomalía. Miradas se cruzaron en la penumbra de la cabina, mientras la luz parpadeante se intensificaba, revelando una figura sombría que se movía hacia adelante. Era la azafata, la portadora de calma y seguridad en tiempos de turbulencia. Sin embargo, algo estaba irremediablemente mal. Sus contornos parecían difuminarse, como si estuviera envuelta en una neblina oscura. La luz verde que emanaba de sus ojos, en lugar de brindar tranquilidad, sembraba el desconcierto entre los pasajeros. Un murmullo colectivo se apoderó de la cabina, una sinfonía de preguntas y temores compartidos. A medida que la figura sombría avanzaba por el pasillo, la cabina del vuelo 666 se sumió en un silencio tenso. Los pasajeros, con la mirada fija en la azafata enigmática, sintieron una oleada de escalofríos recorriendo sus espaldas. Las luces parpadeantes del avión arrojaban sombras extrañas sobre las paredes, contribuyendo a la creciente sensación de malestar que llenaba la aeronave. La azafata, cuya presencia inicialmente había sido una fuente de consuelo, ahora emanaba un aura inquietante. Su piel adquiría una palidez espectral bajo la luz intermitente, y cada paso que daba resonaba en la cabina como un eco ominoso. Los pasajeros, que antes observaban con asombro, comenzaron a notar detalles cada vez más perturbadores en la figura que se acercaba. Los ojos de la azafata brillaban con un misterioso tono verde, un resplandor que parecía desafiar las leyes naturales. Sus movimientos eran gráciles pero desprovistos de la suavidad habitual. Algo inhumano se ocultaba detrás de esa fachada conocida, y el pánico empezó a apoderarse de la mente de los pasajeros. De repente, un alarido cortó el aire. La criatura, que hasta ese momento se camuflaba bajo la apariencia de la azafata, reveló su verdadera naturaleza.
sus dientes se afilaban de manera grotesca, y sus garras se extendían amenazadoramente. En un instante, la cabina se convirtió en un caos de gritos desgarradores y súplicas de ayuda. El primer pasajero al que se abalanzó fue un hombre de mediana edad, que se encontraba en el asiento junto al pasillo. La criatura se movió con una rapidez sobrenatural, sus movimientos fluidos y letales. Las garras de la criatura cortaron el aire antes de descender sobre su presa con una ferocidad impactante. El sonido de huesos crujiendo se mezcló con los gritos de terror que resonaban en la cabina. El caos se propagó como un incendio incontrolable. Los pasajeros, ahora completamente conscientes del horror que enfrentaban, intentaron desesperadamente alejarse de la criatura. Algunos se apiñaron en la parte trasera del avión, buscando refugio en los asientos, mientras otros, impulsados por el instinto de supervivencia, se lanzaron hacia las salidas de emergencia. La tripulación, enfrentándose a una amenaza que no podían comprender, luchaba por mantener la calma y restaurar el orden. La cabina se convirtió en un campo de batalla entre los aterrorizados pasajeros y la criatura despiadada. El piloto, desde la cabina de mando, observaba con horror la pesadilla que se desarrollaba detrás de la puerta cerrada. Sabía que debía mantener la estabilidad del avión, pero la tormenta en el exterior y el caos en el interior le presentaban un desafío sin precedentes. Los controles temblaban en sus manos mientras intentaba resistir las fuerzas que amenazaban con arrebatarles el cielo. A medida que la criatura continuaba su frenesí, la tripulación intentó desesperadamente contenerla. Utilizaron extintores de incendios y objetos contundentes, pero cada esfuerzo parecía en vano. La criatura se movía con agilidad sobrenatural, esquivando los intentos de confinarla y buscando a su próxima presa con una determinación aterradora. Los pasajeros, ahora completamente conscientes de la gravedad de la situación, se agruparon en rincones oscuros del avión, buscando refugio temporal. Algunos murmuraban oraciones en voz baja, mientras otros compartían miradas de terror silencioso. La atmósfera en la cabina estaba cargada con la sensación de que algo más grande, algo más allá de la comprensión humana, estaba en juego. El avión, sacudido por la tormenta en el exterior y la lucha desesperada en el interior, se convirtió en un microcosmos de terror. Cada rincón resonaba con el sonido de la desesperación y el horror, mientras la criatura continuaba su búsqueda insaciable de víctimas. Los destellos de los relámpagos iluminaban esporádicamente la escena, añadiendo un matiz surrealista a la pesadilla que se desarrollaba a miles de pies sobre la tierra. En medio del caos, las comunicaciones con la torre de control se volvieron estáticas. La aeronave, en su lucha entre la tormenta y el horror interno, parecía estar a merced de fuerzas que trascendían la comprensión humana. La tripulación, los pasajeros y la criatura continuaban su danza macabra mientras el avión se precipitaba hacia lo desconocido. En el caos incesante del vuelo 666, la lucha por la supervivencia alcanzó un nuevo nivel de desesperación. Los pasajeros, aún estremecidos por el horror desatado por la criatura, se agruparon en la parte trasera del avión en un intento desesperado por encontrar seguridad temporal. Los lamentos de los heridos se mezclaban con los sollozos de quienes habían perdido a sus seres queridos. La tripulación, en un esfuerzo valiente y sobrehumano, buscaba desesperadamente cualquier medio para contener a la criatura y restaurar el orden en la aeronave que se balanceaba en medio de la tormenta. La cabina estaba envuelta en un silencio pesado, solo roto por el sonido de la respiración agitada y el temblor de las manos que sostenían los objetos improvisados como defensa. El piso estaba manchado con una mezcla grotesca y agua de lluvia que se filtraba a través de las grietas en la estructura del avión. Los murmullos de oraciones y súplicas llenaban el aire, mezclándose con el sonido incesante de la tormenta y los aullidos esporádicos de la criatura. Mientras los pasajeros buscaban refugio en la parte trasera del avión, algunos comenzaron a buscar soluciones para enfrentar la amenaza que los acosaba. Entre ellos se encontraba Alex, un joven valiente que, a pesar de su miedo palpable, emergió como un líder improvisado. Observó el entorno caótico, y con determinación en sus ojos, comenzó a organizar a los sobrevivientes. «Todos necesitamos mantener la calma», exclamó Alex, su voz resonando sobre el tumulto. «Debemos encontrar una manera de detener a esa cosa antes de que todos sucumbamos». Los demás pasajeros asintieron, buscando consuelo en la idea de un plan coordinado. Se formaron grupos pequeños, cada uno armado con objetos contundentes o improvisados para enfrentar a la criatura. Algunos pasajeros se agruparon alrededor de las salidas de emergencia, esperando el momento adecuado para actuar. La resistencia, aunque frágil, comenzaba a tomar forma. La tripulación,
En un esfuerzo conjunto con los pasajeros, intentó coordinar estrategias para neutralizar la criatura. Utilizando cortinas del avión, extintores y cualquier otro objeto que pudiera servir como distracción, intentaron ganar tiempo mientras buscaban una solución más permanente. Pero la criatura, ágil y astuta, eludía sus esfuerzos, apareciendo y desapareciendo como una sombra entre la penumbra de la cabina. Mientras la batalla se libraba en el interior del avión, en la cabina de mando, el piloto luchaba por mantener la aeronave bajo control. Los instrumentos vibraban con intensidad, y la lluvia golpeaba los cristales con una ferocidad implacable. El piloto, con las manos apretadas sobre los controles, se comunicó con la torre de control en un intento por obtener orientación. ¿Necesitamos ayuda?, gritó a través del micrófono. Estamos enfrentando una amenaza a bordo y la situación es crítica. Solicitamos instrucciones urgentes. La estática en la respuesta era lo único que se escuchaba. La conexión con la torre de control se perdía entre la interferencia de la tormenta y la misteriosa presencia que parecía envolver al vuelo 666. El piloto, sintiendo la carga abrumadora de la responsabilidad, buscó desesperadamente una solución para salvar a aquellos a bordo. En el corazón de la resistencia, Alex y un pequeño grupo de pasajeros se acercaron a la cabina de mando, buscando información sobre la situación exterior. La puerta estaba cerrada con seguridad, pero el copiloto, visiblemente afectado por la situación, los dejó entrar con miradas preocupadas. No sabemos qué está pasando allí afuera, confesó el copiloto. La tormenta ha interferido con todas las comunicaciones. Estamos atrapados en la oscuridad. Alex, asimilando la gravedad de la situación, propuso la idea de intentar desactivar la criatura utilizando el sistema eléctrico del avión. Sabía que debían buscar una manera de exponer a la criatura a la luz constante, un elemento que parecía afectarla de manera significativa según los eventos previos. Con determinación renovada, el grupo de pasajeros se dirigió a la sección del avión donde se encontraban los controles eléctricos. Armados con linternas y dispositivos electrónicos, intentaron manipular el sistema para inundar la cabina con luz. Sin embargo, la tarea no resultó ser tan sencilla, ya que la criatura, astuta y alerta, parecía anticipar cada movimiento. La tensión creció a medida que la resistencia luchaba contra el tiempo y la imprevisibilidad de su enemigo. Cada destello de luz arrojaba sombras inquietantes en la cabina, y la criatura, aunque momentáneamente repelida, persistía en su búsqueda de víctimas. La situación era crítica, y la esperanza de sobrevivir se desvanecía a medida que el avión continuaba su descenso inexorable hacia lo desconocido. A medida que la resistencia luchaba por contener a la criatura, el avión seguía inmerso en una pesadilla en la que la tormenta exterior y el horror interno convergían de manera implacable. El piloto, en la cabina de mando, enfrentaba una batalla desesperada contra las fuerzas de la naturaleza que amenazaban con arrebatarles el cielo. Los instrumentos vibraban, las luces del panel de control parpadeaban y el sonido de la lluvia golpeando la estructura del avión se mezclaba con los ecos de la lucha en la cabina de pasajeros. Alex y el grupo de resistencia, frustrados por la elusiva naturaleza de la criatura, se reunieron nuevamente en la parte trasera del avión. Había un consenso silencioso de que necesitaban una estrategia más efectiva, algo que pudiera exponer a la criatura a la luz de manera constante. Fue entonces cuando uno de los pasajeros recordó la presencia de linternas de emergencia almacenadas en compartimientos estratégicos del avión. «Las linternas de emergencia», exclamó Alex. «Podríamos utilizarlas para iluminar la cabina y mantener a raya a esa cosa». El grupo asintió con entusiasmo ante la idea. Se dirigieron a los compartimientos designados y comenzaron a distribuir las linternas entre los pasajeros, instando a todos a encenderlas simultáneamente. La esperanza se renovó en la cabina mientras las linternas proyectaban haces de luz que cortaban la oscuridad. El efecto fue instantáneo. La criatura, acosada por la luz, retrocedió momentáneamente, emitiendo un alarido agudo que resonó en los pasillos del avión. La resistencia, aprovechando la oportunidad, rodeó a la criatura con las linternas, creando un círculo de luz que parecía contenerla. Sin embargo, la criatura no cedía por completo. Se movía con agilidad, buscando huecos en la barrera de luz mientras sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural. Alex, evaluando la situación, sugirió que podrían intentar confinar a la criatura en un área específica del avión utilizando mantas y cortinas. Los pasajeros, motivados por un destello de esperanza, se apresuraron a recoger cualquier material que pudiera servir como barrera adicional contra la oscura entidad que amenazaba sus vidas.
El avión se convirtió en un escenario de improvisada estrategia. Pasajeros, antes desconocidos entre sí, trabajaban juntos para crear una defensa contra lo desconocido. A pesar del temor palpable, la camaradería y el deseo colectivo de sobrevivir unían a aquellos que, en circunstancias normales, podrían no haber cruzado palabra. Mientras la resistencia se esforzaba por contener a la criatura, la tormenta exterior seguía su embate implacable contra el avión. La aeronave, sacudida por los vientos violentos y envuelta en la oscuridad de la tormenta, se convertía en un símbolo de la lucha entre las fuerzas naturales y sobrenaturales. En la cabina de mando, el piloto, con determinación inquebrantable, buscaba encontrar un camino a través de la tormenta. La visibilidad era mínima, y cada intento de ajustar el rumbo era una prueba de habilidad y resistencia. La torre de control permanecía en silencio, y la incertidumbre del destino se cernía sobre el avión como una sombra ineludible. De vuelta en la cabina de pasajeros, la criatura, aunque momentáneamente contenida, no mostraba signos de rendirse. La resistencia, agotada pero decidida, mantenía la guardia mientras la criatura acechaba en las sombras. Los recursos improvisados comenzaban a agotarse, y la pregunta de cuánto tiempo podrían mantener la defensa se apoderaba de las mentes de aquellos que enfrentaban lo desconocido. Fue en ese momento de incertidumbre cuando una luz cegadora atravesó la oscuridad. Una luminosidad intensa, como un destello divino, envolvió el avión y la criatura emitió un aullido ensordecedor. La resistencia, momentáneamente desorientada por la repentina explosión de luz, observó con asombro cómo la criatura, envuelta en una especie de halo luminoso, parecía debilitarse. La luz, un fenómeno tan sobrenatural como la propia criatura, emanaba de una fuente desconocida. Los pasajeros, aturdidos pero esperanzados, se aferraron a la posibilidad de que esta luz pudiera ser su salvación. La criatura, luchando contra la intensidad del resplandor, retrocedió gradualmente, como si fuera repelida por una fuerza superior. La resistencia, animada por este giro de los acontecimientos, aprovechó la oportunidad para fortalecer su defensa. Reforzaron las barreras de luz y mantas, creando un perímetro que ahora parecía mantener a raya a la criatura. Sin embargo, nadie podía ignorar la persistente tormenta que rugía fuera del avión ni el descenso continuo hacia lo desconocido. Mientras la luz en la cabina se volvía más constante, la criatura, a pesar de su resistencia, comenzó a desvanecerse como una sombra huyendo de la luz del sol. Los ojos verdes, una vez tan intensos, perdieron su brillo, y la entidad oscura pareció desintegrarse gradualmente en la luminosidad. Los pasajeros observaron con asombro cómo la criatura, que había sembrado el terror en su vuelo, se desvanecía en la nada. El avión, envuelto en la luz resplandeciente, pareció experimentar un cambio fundamental. La resistencia, aunque cautelosa, compartía miradas de alivio y sorpresa. La criatura, derrotada por la luz inesperada, había dejado de ser una amenaza. Sin embargo, la pregunta que persistía en las mentes de los pasajeros era el origen de esta misteriosa luz y si podría garantizar su supervivencia en la tormenta que aún rugía fuera del avión. Los pasajeros, todavía atónitos por la repentina liberación de la amenaza que los acosaba, miraban asombrados hacia la fuente de la luz que llenaba la aeronave. La resistencia, que se había convertido en la última línea de defensa, compartía miradas de incredulidad y alivio. Alex, sintiéndose imbuido de un nuevo sentido de propósito, dirigió la mirada hacia la fuente de la luz. En el centro de la cabina, donde antes yacía la criatura, ahora solo quedaba un resplandor difuso. Era como si la luz misma hubiera purgado la oscuridad, restaurando un equilibrio efímero en el avión. Se acercó con cautela hacia la zona, extendiendo la mano hacia el halo luminoso. La luz, cálida y reconfortante, acarició su piel como un suave rayo de sol. No había rastro de la entidad oscura que había sumido al vuelo 666 en el caos. Los pasajeros, liberados del yugo del miedo, se acercaron tímidamente hacia la luz, como mariposas atraídas por una llama. La resistencia, que momentos antes había luchado por sus vidas, se encontró ahora maravillada por el fenómeno que se desarrollaba ante ellos. En la cabina de mando, el piloto, también testigo de la transformación, soltó un suspiro de alivio. Las turbulencias disminuyeron gradualmente, y la tormenta pareció ceder a la nueva realidad que se desarrollaba en el interior del avión. Sin embargo, la conexión con la torre de control aún estaba en silencio, y la incertidumbre sobre el destino final del vuelo persistía. ¿Qué es esto?, preguntó una pasajera, mirando con asombro la luz que llenaba la cabina. Alex, con expresión reflexiva, se volvió hacia los demás pasajeros.
No lo sé, pero parece que esta luz nos ha liberado de la criatura. Debemos aprovechar esta oportunidad para encontrar una solución para el avión y asegurar nuestra supervivencia. Con un nuevo sentido de propósito, la tripulación se unió a la discusión. Ideas y teorías sobre la naturaleza de la luz flotaban en el aire mientras todos trataban de comprender lo que acababan de presenciar. Algunos sugirieron que la luz podría ser una intervención divina, mientras que otros especularon sobre fenómenos más científicos. Mientras discutían, la luz comenzó a cambiar. Pasó de ser un resplandor uniforme a destellos intermitentes, creando una sensación de inquietud en la cabina. Alex, observando atentamente, se dio cuenta de que la luz no era estática, sino que fluctuaba en intensidad. Debemos estar atentos. Esta luz parece ser nuestra salvación, pero también podría ser nuestro desafío, advirtió Alex. La tripulación y los pasajeros asintieron en acuerdo, conscientes de que, aunque la amenaza de la criatura había desaparecido, aún no estaban fuera de peligro. Mientras deliberaban sobre los siguientes pasos, la luz se intensificó repentinamente, bañando la cabina en una brillante luminiscencia. Fue entonces cuando una voz resonó en la mente de todos los ocupantes del avión, una voz que no estaba ligada a ningún altavoz ni comunicación tradicional. Los elegidos han sido liberados de la oscuridad. Ahora enfrentan la prueba de la luz y la tormenta. Deben demostrar su valentía y sabiduría para alcanzar la seguridad. La sorpresa se apoderó de la cabina mientras los pasajeros intentaban comprender la fuente de la misteriosa comunicación. La tripulación miraba incrédula, consciente de que estaban inmersos en algo más allá de su comprensión. ¿Quién eres?, preguntó el piloto, buscando respuestas en la luminosidad que lo rodeaba. La voz respondió: soy un guía entre los mundos, un observador de las pruebas que enfrentan aquellos que cruzan los límites de la realidad conocida. Vuestra salvación depende de la superación de desafíos. La luz y la tormenta son vuestros aliados y enemigos. Demostrad vuestra valentía y alcanzad la seguridad. La luz, ahora envuelta en un aura que resonaba con promesas y misterios, continuó guiando al avión a través de la tormenta. La atmósfera en la cabina estaba cargada con una mezcla de asombro y temor, pero también con una determinación recién encontrada. Los pasajeros, antes divididos por el caos, se unieron en su propósito compartido de superar las pruebas que les aguardaban. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Alex, dirigiéndose a la voz en la luz. Deben enfrentar decisiones difíciles y desafíos inesperados. Siguiendo las indicaciones de la luz, encontrarán respuestas. Pero deben recordar, la verdadera luz nace dentro de cada uno de vosotros. Solo unidos y demostrando valentía podrán alcanzar la seguridad. Con estas palabras, la voz se desvaneció, dejando a los ocupantes del avión en un silencio reverente. La luz, ahora más suave pero constante, se convirtió en una guía en el viaje inexplorado que les esperaba. Debemos seguir la luz y enfrentar lo que sea que nos aguarde, declaró Alex, expresando la determinación compartida de los pasajeros y la tripulación. A medida que el avión avanzaba, la tormenta exterior pareció disiparse, revelando cielos más apacibles. La luz, aunque aún presente, asumió un tono más amable, como un faro que los guiaba hacia la seguridad. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que les esperaba persistía, y la necesidad de permanecer unidos y valientes se hizo más evidente que nunca. En el vuelo 666, entre la luz y la tormenta, los pasajeros y la tripulación se prepararon para enfrentar las pruebas que les aguardaban en su travesía hacia lo desconocido. Unidos por la experiencia compartida de la oscuridad y la liberación, se embarcaron en un viaje en el que la valentía y la sabiduría serían sus aliados más confiables. Guiados por la luz que se filtraba a través de las nubes disipadas, el vuelo 666 continuó su travesía en la nueva realidad que se había presentado. La calma reinaba en la cabina, pero cada ocupante sabía que estaban inmersos en una experiencia más allá de la comprensión humana. La luz, aunque reconfortante, también les recordaba que estaban siendo evaluados y guiados por fuerzas desconocidas. Alex, asumido como líder de facto por la resistencia, se acercó a la cabina de mando donde el piloto y la tripulación trabajaban para mantener el control del avión. ¿Cómo estamos ahora?, preguntó Alex, mirando a través de las ventanas que revelaban un cielo más sereno. El piloto, aún asombrado por la transformación que habían experimentado, respondió: no hay rastro de la tormenta. Parece que estamos saliendo de su influencia. Pero aún no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que seguir la luz.
Es nuestro único guía en esta situación, dijo Alex, señalando hacia el resplandor que continuaba llenando la cabina. La tripulación asintió, y el piloto ajustó el rumbo del avión de acuerdo con la dirección sugerida por la luz. A medida que avanzaban, la atmósfera en la cabina se llenó de una mezcla de expectación y ansiedad. Cada pasajero, con la mirada fija en la luz que los guiaba, se preguntaba cuáles serían las pruebas que les aguardaban y si realmente alcanzarían la seguridad prometida. La luz, ahora suavizada a una tonalidad dorada, arrojaba destellos cálidos sobre los rostros de los ocupantes del avión. En ese resplandor, se percibía un sentido de esperanza que había estado ausente desde el inicio de su viaje. Sin embargo, el misterio que rodeaba la fuente de esta luz persistía, y las preguntas sin respuesta seguían pesando en las mentes de aquellos que se enfrentaban a lo desconocido. Mientras el vuelo 666 avanzaba a través de cielos más tranquilos, la comunicación con la torre de control se restableció. La voz de la controladora aérea resonó en la cabina, llena de sorpresa y alivio. «Vuelo 666, ¿me reciben? ¿Están bien? Hemos perdido contacto durante un tiempo». El piloto, aún procesando la serie de eventos extraordinarios, respondió: «Sí, estamos bien. Hemos pasado por una situación inusual, pero estamos en camino hacia una ubicación desconocida, guiados por una luz misteriosa». Hubo un breve silencio en la transmisión antes de que la controladora respondiera con incredulidad: ¿Una luz misteriosa? ¿Qué está pasando? Es complicado de explicar. Solo necesitamos continuar hacia donde la luz nos guía, y esperamos encontrar seguridad, explicó el piloto, consciente de lo absurdo que sonaría la situación. La controladora aérea, a pesar de su desconcierto, brindó indicaciones para mantener el rumbo y aseguró que estaban monitoreando la situación desde tierra. La torre de control, al igual que los pasajeros a bordo, estaba desconcertada por los eventos sin precedentes que se desarrollaban en el vuelo 666. En la cabina de pasajeros, los ocupantes intentaban retomar cierta normalidad. La resistencia, ahora convertida en un grupo cohesionado, se reunió para discutir el siguiente paso. Alex, consciente de su papel de liderazgo, instó a la calma y la cooperación. No sabemos qué nos espera, pero debemos permanecer unidos y enfrentar lo que sea que venga. La luz nos ha guiado hasta ahora, y confío en que nos llevará a un lugar seguro. Los pasajeros asintieron en acuerdo, compartiendo miradas de determinación y apoyo mutuo. Mientras el avión continuaba su marcha hacia el destino desconocido, la incertidumbre se mezclaba con una sensación de posibilidad. La luz, aunque misteriosa, había demostrado ser un aliado en su viaje, y los ocupantes del vuelo 666 se aferraban a la esperanza de encontrar respuestas y seguridad al final de su travesía. El tiempo parecía transcurrir de manera diferente en la atmósfera en la que se encontraban. No había referencias visuales externas, y la luz constante creaba una sensación atemporal. Los pasajeros, en sus asientos, reflexionaban sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. La experiencia compartida de la oscuridad y la liberación, seguida por la comunicación con la voz en la luz, generaba una mezcla de asombro y confusión. Mientras el avión avanzaba hacia lo desconocido, la luz comenzó a cambiar nuevamente. Pasó de ser un resplandor suave a adquirir una intensidad que desafiaba la mirada directa. Los pasajeros, sintiendo la metamorfosis, se prepararon para lo que pudiera venir. De repente, la luz se dispersó en múltiples direcciones, creando una serie de destellos que llenaron la cabina. En ese instante, cada pasajero experimentó una visión única, un espectáculo de imágenes que parecían extraídas de sus propias vidas. Momentos de felicidad, desafíos superados, amores perdidos y triunfos personales se desplegaron ante sus ojos. La voz misteriosa regresó, resonando en sus mentes: vuestras vidas son un caleidoscopio de experiencias. Enfrentaréis pruebas basadas en vuestras fortalezas y debilidades. A través de estas visiones, encontraréis el camino hacia vuestra seguridad. Las imágenes se desvanecieron, dejando a los pasajeros reflexionando sobre las visiones que acababan de presenciar. La luz, ahora más serena, volvió a su tonalidad dorada, invitándolos a continuar su viaje. La tripulación, el piloto y los pasajeros, unidos por la extraordinaria serie de eventos, se prepararon para enfrentar las pruebas que se avecinaban. Entre la luz que los guiaba y las visiones que habían compartido, el vuelo 666 seguía su curso hacia lo desconocido, llevando consigo la esperanza de encontrar seguridad al final de su travesía. El vuelo 666 avanzaba a través del cielo, guiado por la luz que los había liberado de la oscuridad.
La atmósfera en la cabina estaba impregnada de una expectación tensa, mientras los ocupantes se preparaban para las pruebas que la voz misteriosa les había anunciado. En las visiones del caleidoscopio que habían presenciado, cada pasajero había sido testigo de momentos significativos de su vida, y ahora se enfrentaban a la incertidumbre de cómo estas experiencias influirían en su destino. La luz, aunque serena, parecía vibrar con una energía palpable. Era como si el avión estuviera inmerso en una realidad intermedia, un lugar entre cielo y tierra, donde las leyes conocidas no se aplicaban por completo. Los pasajeros, a pesar de su ansiedad, compartían un sentido de conexión y propósito, alimentado por la experiencia compartida y la luz que los envolvía. La voz misteriosa resonó nuevamente en sus mentes: las pruebas que enfrentarán serán reflejos de sus vidas. A través de la superación de sus desafíos personales, encontrarán la senda hacia la seguridad. Con estas palabras, la luz se intensificó brevemente antes de regresar a su tonalidad dorada. En ese instante, cada pasajero se vio inmerso en una visión personalizada, una representación simbólica de los momentos clave de sus vidas. Para Alex, la visión lo transportó de regreso a su infancia, a la pérdida de un ser querido que había marcado su vida de manera profunda. En la visión, se enfrentó a la tristeza y al dolor, recordando la fuerza que había encontrado en su resistencia. La voz le recordó que la valentía nacía de la adversidad y que su capacidad para liderar estaba arraigada en la superación personal. Los demás pasajeros también experimentaron sus propias visiones. Una madre revivió el desafío de criar a sus hijos como madre soltera, encontrando fuerza en la lucha diaria. Un hombre de negocios recordó un momento de integridad en su carrera, enfrentándose a la tentación de la corrupción y eligiendo el camino ético. Las visiones eran variadas y personales, pero todas compartían un denominador común: la necesidad de enfrentar y superar desafíos internos. Mientras las visiones se desvanecían, los pasajeros compartieron miradas significativas, reconociendo la profundidad de las pruebas que les esperaban. La luz, ahora más suave, los rodeaba como una guía paciente, esperando que cada uno interiorizara las lecciones de sus propias experiencias. La próxima prueba, anunciada por la voz, se presentó en forma de una elección. En un instante, cada pasajero se encontró en un entorno familiar, pero diferente. Estaban frente a una bifurcación en el camino, simbolizando una decisión crítica que habían enfrentado en sus vidas. La madre soltera se encontró en la encrucijada de elegir entre seguir una carrera prometedora que requería sacrificios personales o dedicarse por completo a la crianza de sus hijos. El hombre de negocios revivió el momento en que tuvo que decidir entre la ganancia a corto plazo y la integridad a largo plazo. Cada pasajero, guiado por la luz, enfrentaba su propia elección difícil. El desafío no era simplemente recordar la elección, sino tomarla nuevamente, con el conocimiento y la experiencia acumulados desde entonces. La voz los instó a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y a considerar cómo esas elecciones pasadas habían influido en sus vidas. En la cabina, los pasajeros compartieron sus pensamientos y emociones a medida que se enfrentaban a las decisiones críticas de sus vidas. La luz parecía impregnada de comprensión y paciencia, alentándolos a elegir con sabiduría y valentía. Las decisiones que tomaran en ese momento, aunque simbólicas, tendrían un impacto en su viaje hacia la seguridad. Después de momentos de reflexión, cada pasajero tomó su decisión. La luz parpadeó brevemente antes de envolverlos en su resplandor dorado, indicando que las pruebas del caleidoscopio estaban en marcha y que el siguiente desafío estaba a punto de revelarse. En medio de la incertidumbre y la expectación, el vuelo 666 continuó su travesía a través de cielos desconocidos, llevando consigo a aquellos que se enfrentaban a las pruebas del caleidoscopio en busca de la prometida seguridad. La luz, como un faro en la penumbra, los guiaba hacia su destino aún desconocido. El vuelo 666 continuaba su viaje guiado por la luz a través de los cielos desconocidos. Después de las pruebas del caleidoscopio, la expectación en la cabina era palpable. Cada pasajero, habiendo enfrentado sus propias elecciones críticas, se preguntaba qué desafío les aguardaba a continuación. La luz, aunque serena, parecía impregnada de una energía intensa, señalando que la última prueba estaba por comenzar. La voz misteriosa resonó nuevamente en sus mentes: la última prueba es un reflejo de vuestro deseo de seguridad. Deberán trabajar juntos, superando diferencias y desafíos colectivos para alcanzar la tierra firme. La luz cambió, proyectando imágenes de un aterrizaje seguro en una pista iluminada. La promesa de seguridad parecía estar a su alcance, pero solo a través de la colaboración y la superación de obstáculos colectivos.
La cabina se llenó de una mezcla de determinación y ansiedad mientras los pasajeros asimilaban la última prueba. Alex, consciente de la responsabilidad que recaía sobre ellos, reunió a la resistencia y a los demás ocupantes del avión para discutir estrategias. Debemos unir fuerzas y superar cualquier obstáculo que se presente. La luz nos ha guiado hasta aquí, y la seguridad está al alcance si trabajamos juntos, declaró Alex, instando a la cooperación. El avión, aún inmerso en una realidad atemporal y enigmática, comenzó a experimentar cambios en su entorno. La luz, que los había acompañado durante todo el viaje, se intensificó y adoptó tonos que reflejaban la colaboración y la unidad. Era como si la propia aeronave respondiera a la voluntad colectiva de sus ocupantes. La última prueba se manifestó en forma de desafíos que requerían la contribución de cada pasajero. Desde resolver problemas técnicos en la cabina hasta mantener la moral elevada entre los ocupantes, cada obstáculo exigía habilidades diversas y la capacidad de trabajar en equipo. La madre soltera, recordando la visión de su elección, se encontró liderando la coordinación entre los pasajeros más jóvenes. El hombre de negocios, enfrentando su dilema ético pasado, asumió la responsabilidad de resolver problemas técnicos junto al ingeniero aeroespacial del vuelo. La resistencia, antes formada en medio del caos, ahora se destacaba como un pilar de apoyo y colaboración. Cada desafío superado era celebrado con un destello de la luz, reforzando la conexión entre los pasajeros y su objetivo común. A medida que trabajaban juntos, las diferencias que antes pudieron haberlos dividido se desvanecieron, dejando espacio para una camaradería emergente. La voz misteriosa los guiaba a través de cada desafío, recordándoles la importancia de la colaboración y la superación colectiva. La luz, testigo de sus esfuerzos, brillaba con un resplandor especial a medida que se acercaban al momento del aterrizaje seguro. Finalmente, después de superar cada obstáculo, el avión descendió hacia una pista iluminada. La luz, ahora brillando con intensidad, los guió con precisión hacia el punto de aterrizaje. La tierra firme estaba a la vista, y la esperanza de la seguridad prometida se volvía tangible. A medida que el avión tocaba tierra, la luz llenó la cabina, envolviendo a los pasajeros en un resplandor cálido. La voz resonó por última vez: han superado las pruebas del caleidoscopio y han demostrado valentía, sabiduría y colaboración. La seguridad que buscaban está ahora en sus manos. El avión se detuvo, y la luz disminuyó gradualmente, dejando a los ocupantes en una pista iluminada y segura. La puerta del avión se abrió, y los pasajeros descendieron con una sensación de triunfo y alivio. La tripulación, la resistencia y cada individuo que había compartido este viaje único se miraron con un entendimiento profundo y una conexión forjada por las pruebas que habían enfrentado juntos. En la pista, un paisaje desconocido se extendía ante ellos, pero la luz continuaba guiándolos, ahora más suave y acogedora. La voz se despidió con unas últimas palabras: han alcanzado un nuevo comienzo. La seguridad no está solo en la tierra firme, sino en el viaje que continúa. Que la luz siempre guíe vuestro camino. El vuelo 666, después de enfrentar la oscuridad, las pruebas del caleidoscopio y la colaboración para un aterrizaje seguro, marcó el final de una odisea extraordinaria. Los pasajeros, antes desconocidos entre sí, se despidieron con una mezcla de gratitud y asombro. La luz, ahora una memoria reconfortante, persistía como un recordatorio de que la verdadera seguridad residía en la valentía compartida y el viaje colectivo. Cada individuo, mientras se adentraba en el paisaje desconocido que se extendía ante ellos, llevaba consigo las lecciones aprendidas y la certeza de que, a través de la colaboración y la superación personal, podrían enfrentar cualquier desafío en el viaje llamado vida. La luz, aunque invisible ahora, dejaba su huella en sus corazones, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Después de que el vuelo 666 aterrizara con éxito en la ubicación desconocida, los pasajeros y la tripulación se encontraron ante la tarea de explicar los eventos extraordinarios que habían experimentado ante las autoridades locales. Se reunieron en una sala designada para entrevistas, donde representantes de las autoridades aeroportuarias y de aviación aguardaban respuestas sobre la situación inusual. El piloto, la tripulación y Alex, como líder de facto de la resistencia, se ofrecieron voluntarios para contar la historia al comité de investigadores. Se sentaron frente a un panel de funcionarios que escucharon con atención, aunque con escepticismo, mientras relataban los detalles del vuelo 666. Comenzó como un vuelo rutinario, pero luego nos enfrentamos a una serie de eventos extraordinarios, explicó el piloto, describiendo las turbulencias, la criatura en la cabina y la intervención de la luz misteriosa.
Los relatos de los pasajeros complementaron la narrativa, detallando las visiones del caleidoscopio, las elecciones simbólicas y las pruebas de colaboración que enfrentaron durante el vuelo. Los funcionarios asentían con incredulidad, pero también con un atisbo de interés, mientras escuchaban cada testimonio. Entendemos que esto puede sonar increíble, pero estamos todos de acuerdo en que vivimos esta experiencia juntos. La luz, las visiones, las pruebas, todo era real, añadió Alex, transmitiendo la seriedad de lo que habían enfrentado. El comité de investigadores, después de escuchar la narrativa completa, se retiró para deliberar sobre la situación. Mientras tanto, los pasajeros y la tripulación fueron retenidos en un área designada, donde compartieron sus experiencias entre ellos y reflexionaron sobre lo que habían vivido. Después de un tiempo, los funcionarios regresaron con expresiones más serias. Uno de ellos, portavoz del comité, tomó la palabra. Hemos revisado cuidadosamente sus testimonios y los datos disponibles. Aunque los eventos que describen desafían la explicación convencional, no hemos encontrado evidencia de que hayan sufrido daños físicos o mentales. No hay pruebas de que hayan estado involucrados en actividades ilegales o peligrosas. Dicho esto, estamos comprometidos a investigar más a fondo. El portavoz continuó explicando que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva sobre los registros del vuelo, la comunicación con la torre de control y cualquier otro factor técnico que pudiera explicar los fenómenos observados. También se comprometieron a proporcionar apoyo psicológico si fuera necesario para los pasajeros y la tripulación. Mientras tanto, les pedimos que cooperen plenamente con nuestra investigación. Sus testimonios serán cruciales para comprender lo que realmente ocurrió en este vuelo, concluyó el portavoz. Después de las declaraciones oficiales, los pasajeros y la tripulación fueron liberados y se les proporcionó asistencia para su comodidad y bienestar. Se les ofreció transporte y alojamiento mientras esperaban noticias sobre la investigación en curso. A medida que cada individuo dejaba la sala de entrevistas, se miraban entre sí con una mezcla de incredulidad y complicidad. Aunque las autoridades aún no comprendían completamente lo que había sucedido, los ocupantes del vuelo 666 compartían una conexión especial basada en la experiencia única que habían vivido juntos. La luz, aunque ausente físicamente, seguía iluminando su memoria, recordándoles que, en ocasiones, la verdad supera la explicación convencional.